buenos días y bienvenidos a su clase de matemáticas. Bueno, recuerden que toda esta semana hemos estado viendo los tipos de fracciones, ¿verdad? Vimos las fracciones propias, impropias, ¿verdad? Y las mixtas, ¿verdad? Las impropias son aquellas que utilizan más de un entero, ¿verdad? Para poderse representar. Las propias son aquellas que únicamente las podemos representar con un entero, y las mixtas son casi igual que las impropias, ¿verdad? Que se utilizan enteros y parte fraccionaria para poder representarlas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las comparaciones de las fracciones. Vamos a comparar, ya vimos fracciones propias e impropias, y ahora vamos a aprender a comparar las fracciones. Y yo tengo aquí que dice que las fracciones con el mismo denominador. Primero vamos a ver cómo podemos comparar las fracciones con el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? Recuerden que nuestra fracción tiene dos partes, ¿verdad? Que es el numerador y el denominador es el numerito de abajo, ¿verdad? Y entonces dice que tenemos aquí, ¿cómo podemos pues comparar una fracción con el mismo denominador? Bueno, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es observar el numerador, y entonces aquí es cuando el numerador es mayor, ¿sí? La fracción será mayor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí el número 1, ¿verdad? Y entonces la fracción es más pequeña. Y si nos damos cuenta, el numerador en los tres ejemplos, el denominador en los tres ejemplos es el mismo, ¿verdad? Aquí tenemos un 4 y otro 4, ¿verdad? Es decir, cada fracción o todas las fracciones son cuartos, ¿verdad? Están divididas en 4 partes. Ahora vamos a ver, la primera es 1, la segunda es 2 y la tercera es 3. Por lo tanto, la fracción más grande es esta. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 3 pedazos. 1, 2, 3. 3 pedazos de 4, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de una pizza, la dividieron en 4 partes, ¿verdad? Y de la primer pizza tomaron 3 pedazos. Y entonces aquí esta es la fracción mayor, es la más grande. El numerador es más grande. ¿Sale? Ahora vamos al siguiente, que es la siguiente fracción. Tenemos 2 cuartos, y si nos damos cuenta, aquí solo tomaron 2 pedacitos, por lo tanto la cantidad que tomaron fue menor, ¿verdad? Entonces 3 cuartos y 2 cuartos, 2 cuartos es más pequeño que 3 cuartos. Y vamos a la siguiente, que es la última, y nos referimos a un cuarto, ¿verdad? Solo tomamos una parte de 4, ¿verdad? Tenemos un cuarto, y entonces esta es la fracción más pequeña de estas 3 fracciones que yo tengo aquí. Lo volvemos a hacer, o lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando la fracción tiene el mismo denominador, ¿cuál es el denominador? El número de abajo, ¿verdad? Vamos a ordenar de acuerdo al numerador. Y entre más pequeña es el numerador, es más pequeña la fracción. Entre más grande es el numerador, la fracción es mayor, ¿verdad? Esto es cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Vamos a pasar a la siguiente, que es la segunda, y dice que tenemos ahora las fracciones con el mismo numerador, ¿verdad? Y abajo el denominador es distinto, ¿verdad? Es distinto. Y dice que este es en el caso contrario. Al contrario de este caso, las fracciones que tienen el mismo numerador son mayores, ¿sí? Entre más pequeño es el denominador, la fracción es más grande. Es más grande, vean, es muy distinta. Y tengo yo aquí 3 ejemplos. Aquí yo tengo 3 cuartos, tengo 3 sextos y tengo 3 octavos, ¿verdad? Tengo 3 octavos. Y entonces yo me voy aquí a esta fracción, ¿verdad? Donde tengo 3 cuartos. Y si nos damos cuenta, pues el numerador es el mismo. Aquí tengo 3, 3,
3, ¿verdad? Tengo el mismo numerador, pero en el denominador cambia, ¿verdad? Yo tengo aquí 4, 6, 8. Ahora, en la fracción, el número de abajo, que es el denominador, entre más pequeño sea, la fracción es más grande. Si nos damos cuenta, aquí yo tengo, mi entero está dividido en 4 pedazos, por lo tanto el pedazo es más grande, si nos damos cuenta, y si lo comparamos con esta que está dividida en 6 pedazos, nos damos cuenta que este pedacito está más pequeño que este. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, entre más pequeño sea el número, el denominador, la fracción es mayor. Y entre más grande sea el denominador, la fracción siempre va a ser más pequeña. Y bueno, vamos a hacer una actividad en el pizarrón. Pongan mucha atención. Y la actividad de apoyo es la siguiente. Dicen, cierra la fracción más grande de cada pareja de fracciones. Y yo tengo aquí 6 parejas de fracciones. La primera dice 1/5 y 1/4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Nosotros, como, bueno, todavía estamos aprendiendo lo que son las fracciones, nos vamos a apoyar de gráficos. ¿Cuáles son los gráficos? Pues los dibujos, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer dibujitos. Vamos a, en este caso yo voy a dibujar aquí mi primer fracción. Voy a hacer un cuadrado, y de este lado también voy a hacer un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo para que les quede un poquito más claro. Tengo ahí un rectángulo y del otro lado yo voy a dibujar otro rectángulo, ¿verdad? Ahora vamos a dividir, lo vamos a dividir en 5. 1, vamos a tratar de ser más derechito. 1, 2, 3, 4, y me quedo más grande, y tenemos aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos, ¿verdad? Y el siguiente lo vamos a dividir en 1, 2, y son 4, ¿verdad? 4 pedacitos. Y ahora vamos a colorear. De este lado vamos a colorear 1/5. Coloreamos 1/5, y de este lado vamos a colorear 1/4, ¿verdad? Ya tenemos aquí 1/4. Ahora, de acuerdo a la explicación que vimos anteriormente, vimos que cuando el numerador es igual, ¿verdad? Cuando el numerador es igual, ¿qué pasa? Hay que ver los denominadores, ¿verdad? Tenemos aquí los denominadores, y vimos que entre más pequeño sea el denominador, entre más pequeño, la fracción es más grande, ¿verdad? Y aquí está la comprobación. Si nos damos cuenta, este pedacito es más grande que este. Y entre más pequeña sea más pequeña, aquí es más grande, ¿verdad? Y aquí es más pequeña. Entonces aquí tenemos que entre más pequeño sea el denominador, la fracción va a ser más grande, y entre más grande sea el denominador, la fracción será más pequeña. Y aquí está la comprobación, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente fracción, y nos damos cuenta que aquí los denominadores son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra fracción está dividida en la misma cantidad, ¿verdad? Vamos entonces a dibujar. Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Pueden utilizar otro tipo de figura, no es necesariamente nada más el rectángulo. 1, 2, 3 y 5, ¿verdad? Está dividido en quintos.
Y tenemos por aquí la siguiente es 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer un poquito más grande porque está muy chiquito. Y 5, ¿verdad? Tenemos aquí quintos. Y entonces dice que de la primer fracción vamos a colorear 3 partes. 1, 2, 3, ¿verdad? Y de la siguiente coloreamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Tenemos 5 ahí, entonces por lo tanto, ¿cuál es la fracción más grande? 5 quintos, ¿verdad? Esa es la fracción más grande, la vamos a encerrar. Aquí arriba no encerramos, nuestra fracción más grande es 1/4, ¿verdad? Es la más grande. Ahora vamos al siguiente ejemplo y ahora voy a hacer un círculo, porque no nada más hagamos rectángulos, ahora voy a hacer círculo. Yo tengo ahí un círculo y está dividido en tercios, ¿verdad? En 3 partes. Vamos a hacer nuevamente el círculo bien dibujado. Eso, y ahora dibujamos los tercios, ¿verdad? Está dividida en 3 partes. Si nos damos cuenta, el denominador en esta fracción es igual que en esta, ¿verdad? Son iguales en ambas. Y ahora vamos a colorear, ¿verdad? La siguiente, que es 1, y de aquí tenemos 1 y tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 1 tercio y 2 tercios, ¿verdad? ¿Qué fracción es más grande? Esta, ¿verdad? Y la vamos a encerrar. Muy bien, pasamos a la siguiente y tenemos 1/8 y 1/6. Vamos a dividir vamos a ver, aquí vamos a dividir 1, 2, en 4, son 8. Ahora vamos a dividir en 3 y son 6. Y vamos a colorear ahora, vamos a colorear, ¿qué vamos a colorear? ¿Verdad? 1. Y aquí vamos a colorear 1. Y vamos a recordar la regla anterior que vimos, ¿verdad? Nos vamos, como el numerador es igual, ¿verdad? Aquí tenemos 1 y 1, nos vamos al denominador, ¿verdad? Y el denominador, recuerden que entre más pequeño es el número, la fracción es mayor, y entre más grande es el número del denominador, la fracción es más pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra fracción mayor es esta, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Tengo aquí 2/4 y 3/8. Vamos a dividir. En 4 partes, y la otra la vamos a dividir en 8 partes. Y coloreamos. De la primera vamos a colorear 2 partes. 1, 2, ¿verdad? Y de los octavos vamos a colorear 3. 1, 2, 3. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? Nos damos cuenta aquí, aunque este numerador no es igual, si nos damos cuenta, aquí tenemos 2 y aquí tenemos un 3, ¿verdad? Aunque este es más grande que este, ¿verdad? Nos podamos dar cuenta en la representación
que aquí sigue aplicando la misma regla que estamos viendo, que entre más pequeño sea mi denominador, la fracción es mayor, y entre más grande sea mi denominador, la fracción será siempre más pequeña. Si nos damos cuenta, yo coloreé aquí 2 nada más, pero al observar una fracción con otra, nos damos cuenta que es más grande esta de 2/4 que esta de 3/8. ¿Sí se dan cuenta? Pues es la diferencia. Aunque el numerador no es el mismo, pero sigue aplicando la misma regla del denominador con la que estamos trabajando, ¿verdad? Y vamos con la última, ¿verdad? Y aquí la última es 1, ¿verdad? ¿Qué significa 1? Pues 1 es 1, ¿verdad? Es un entero, ¿verdad? 1 es un entero y vamos a dividir esta en 2 partes y vamos a colorear 2. ¿Verdad? Vamos a colorear 2. Yo aquí tengo un entero, que quiere decir que todo este lo voy a utilizar, ¿verdad? Todo este es este. Y en la siguiente fracción, si nos damos cuenta, 2 de 2 es lo mismo, ¿verdad? Dividimos nuestro entero en 2 partes, coloreamos 2, por lo tanto es un entero, ¿verdad? Cuando veamos una fracción así, el mismo número arriba y abajo, esto significa que es un entero. Y entonces, por lo tanto, aquí es igual, no encerramos nada, ¿verdad? Las dos fracciones son iguales. Y bueno, espero les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, recuerden, no olviden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Y bueno, para repasar este tema o repasar, voy a dejarles la siguiente actividad o la siguiente tareita. Y bueno, la tarea es la siguiente. Esta actividad se encuentra en su libro, y dice, está en la página 74 y dice, anoten los cuadrados el símbolo mayor que, menor que, ya lo vimos anteriormente, o igual según corresponda, ¿verdad? Yo tengo aquí 1/4, 1/2 y 1/4. ¿Cuál de estas dos es mayor? 1/4 y 1/8, ¿cuál de estas dos es mayor? 2 medios y un entero. Si es mayor, si es menor, si es igual. 1/8 y 1/2 es mayor o menor que. 1/2 y 4/8 es mayor o menor que. 1 y 1, un entero y 4/4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si quieren pueden apoyarse de dibujos, si no lo pueden hacer con la regla que ya vimos anteriormente. Y la siguiente tarea es, indica la fracción que corresponde a cada imagen y cuál de ellas es mayor. Yo por aquí ya tengo la imagen ahí está dividida. Vamos a contar en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces va aquí abajo el 8. ¿Cuántas están coloreadas? Van 2. Entonces por lo tanto son 2/8. La siguiente está dividida igual en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿La vieron? Está dividida en 8 partes. Y vamos a colocar entonces en el denominador 8. ¿Y cuántas están coloreadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, por lo tanto, aquí el denominador es igual. ¿Cómo hay que ordenarlas? De acuerdo al denominador, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es mayor. Bueno, les recuerdo, si tienen alguna duda, no olviden en comunicarse con nosotras. Y pues por el día de hoy en la clase de matemáticas es todo. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.